Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿qué hubiera pasado si Naruto ocultaba su poder? Era un genio y Kakashi entrenaba en serio al equipo 7. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. El equipo 10 estaba escondido en el bosque. Por alguna razón, esta ronda fue mucho más difícil de lo que habían pensado. Al principio les había ido bien y solo habían tenido mala suerte al encontrar un equipo con otro pergamino celestial como el suyo. Aún así, lo guardaron, ya que tener uno de repuesto sería inteligente, como señaló Shikamaru. Pero ahora todos parecían estar tras dichos pergaminos celestiales. Habían escuchado a otros 3 equipos gracias a que Ino poseía un ratón y los espiaba desde debajo de un arbusto. Shikamaru sabía que probablemente los 2 que tenían eran los 2 últimos en el bosque o estaban muy cerca de ser los últimos. Esto estaba haciendo que todo el ejercicio fuera mucho más peligroso. Hasta ahora, habían confiado en el sigilo para pasar desapercibidos. Ahora estaban realmente contentos de que los senseis de los equipos novatos hubieran creado tantos desafíos diferentes para ayudarlos a desarrollar sus habilidades y los hubieran entrenado extremadamente duro. Especialmente en las semanas posteriores a la fallida misión de capturar a Naruto. Había sido un duro golpe, pero también una llamada de atención muy necesaria, y Shikamaru prefería que se vieran obligados a ver la realidad en una misión de entrenamiento segura que en la vida real, donde les habría costado la vida. El duro entrenamiento había sido el factor decisivo para que pudieran mantenerse con vida. La única forma de estar a salvo era conseguir un pergamino de tierra y dirigirse a la torre. Pero allí habría varios otros equipos esperando para interceptarlos. Bueno, en lo que respecta a atrapar a un oponente, nadie podría compararse con un Nara. Ino, Choji, deberíamos ir a la torre y emboscar a uno de los equipos que esperan allí para emboscar a otros equipos, declaró Shikamaru. Por alguna razón, quedan muy pocos pergaminos celestiales en el bosque, así que cualquier equipo que nos acerque debería tener un pergamino de la tierra, si es que le queda alguno. Algo ha pasado, aunque aún no sepamos qué. Cuanto más tiempo permanezcamos aquí, más peligroso se pondrá todo. Bien, Shikamaru. ¿Cuál es el plan? Preguntó Choji. Nos mantendremos en las sombras. Tengo una técnica que hará que los demás nos ignoren mientras permanezcamos en ellas. Mi padre me la enseñó justo antes de los exámenes. Es similar a un genjutsu. En este bosque hay sombras de sobra para que lleguemos rápidamente a la torre. Nos acercamos sigilosamente a un equipo que espera a otro desprevenido y lo noqueamos rápidamente. Aunque no puedo atacar mientras mantengo el jutsu, tú e Ino no tienen esa desventaja. Ino, practicaste con venenos paralizantes después de ser atacada por Naruto, ¿verdad? Shikamaru se dirigió a su compañero rubio. Sí, quería saber cómo podía paralizarme con un simple golpe de senbon. Resultó que mi madre era experta en el tema y me enseñó algunas de sus técnicas secretas. Tengo un suministro de agujas de senbon con venenos paralizantes. Ese era también el único tipo de veneno que me dejaba usar hasta que desarrollara resistencia a mis propios venenos, respondió Ino. Bien. Los usaremos para paralizar a cualquier equipo que encontremos y tomaremos un pergamino de tierra. Luego iremos a la torre lo antes posible sin renunciar al sigilo. Si lo hacemos bien, saldremos de este bosque problemático antes del amanecer, dijo Shikamaru. Ino y Choji asintieron y los 3 se marcharon, manteniéndose en las sombras. Shikamaru estaba muy contento de que Asuma también hubiera trabajado con ellos sus reservas de chakra. De lo contrario, usar el jutsu de ocultación de sombras no habría sido una opción. Finalmente era el 5.º día después del inicio de la segunda ronda, y el último equipo en llegar a la torre, el equipo 10, solo había llegado con una hora de ventaja. Atravesar las filas de equipos que habían intentado emboscar a otros en la torre había sido difícil y agotador para las reservas de chakra de Shikamaru. Pero lo lograron robando el pergamino que necesitaban de un equipo Aime. Los últimos 10 metros hasta la torre habían sido duros para ellos, ya que ya no había sombras donde esconderse, pero lo lograron mediante una creativa combinación de un jutsu de atadura de sombras en masa, Choji llevando un tronco hacia la entrada de la torre, mientras Shikamaru mantenía atados a los otros equipos que intentaban interceptarlos, y una técnica de reemplazo ejecutada rápidamente a través de la puerta que Ino mantenía abierta. Shikamaru solo esperaba poder descansar un poco ahora. Estaba exhausto después de usar chakra constantemente durante horas. Solo 4 equipos pasaron esta ronda. Los equipos 7, 8, 10 y el equipo Suna. Si consideramos que 20 equipos comenzaron esta ronda, muchos fallaron.
Tras una breve conversación con Naruto, descubrieron que el equipo 7 había sido el causante de la falta de pergaminos celestiales en el bosque. Habían eliminado a muchos equipos y recolectado tantos pergaminos celestiales que el número de equipos que podían pasar se redujo a 5. Como el equipo 10 también tenía 2 pergaminos celestiales, solo quedaban 4 equipos en la sala. Todos estaban reunidos en filas frente al Hokage y los senseis Jonin de los equipos que pasaban. Además, estaban los supervisores de los exámenes. El Hokage se dirigió a ellos y los felicitó por haber aprobado la segunda ronda de exámenes. También les explicó el verdadero significado de los exámenes Chunin. Eran un sustituto de las guerras del pasado para mantener el equilibrio entre los países. Después, procedió a explicar la última ronda. De ahora en adelante, ya no lucharán por equipos. En la final se enfrentarán a un oponente a la vez. La decisión de ascender o no dependerá de cómo se presenten ante el público, entre nuestros clientes más importantes. También será el evento que dará inicio al reinado del próximo Hokage, dijo el Sandaime, sorprendiendo a todos excepto a los Jonin y al equipo 7. Sí, he decidido retirarme por fin. Son los primeros en saber quién será mi sucesor. El resto de Konoha y los dignatarios serán informados mañana. Kakashi dio un paso adelante. Como probablemente todos saben, este es Kakashi Hatake, el Godaime Hokage, dijo el Sandaime, y los Genin y Jonin de Konoha se inclinaron ante el sucesor elegido del Sandaime. Los ninjas de Suna se sorprendieron con el anuncio. Esto complicó enormemente los planes de invasión. No esperaban tener que luchar contra un joven y poderoso Hokage. Necesitaban hablar con el Kazekage cuanto antes. Quizás deberían reconsiderar su participación en la invasión planeada. Kakashi Hatake había logrado ascender al rango S en todos los libros de bingo durante los últimos 6 meses desde que se unió a un equipo Genin que ahora participaba en las finales de los exámenes. Era inaudito que un ninja pudiera llevar a un equipo a la final de los exámenes Chunin en tan poco tiempo y convertirse en un ninja de rango S al mismo tiempo. No podían subestimar a este oponente. Gracias por su respeto, dijo Kakashi con seriedad. Como próximo Hokage, les explicaré cómo serán las finales. Como dijo el Sandaime-sama, los probaremos en combates individuales. Será en un torneo. Por lo tanto, ahora todos sacarán sus números, que les indicarán a qué oponente se enfrentarán en la final. Pasen al frente uno por uno, saquen un papel y díganos su número. Los primeros en salir fueron el equipo 10 que se situó a la derecha, a continuación los equipos 8, 7 y por último el equipo Suna. Tengo 3, anunció Ino. 7, dijo Choji. ¿Qué problema? Tengo 11, anunció Shikamaru. 2. Declaró que iba feliz de estar en la primera pelea. 10. Dijo Shino. 4. Dijo Hinata y miró a Ino, quien sería su oponente. 1. Dijo Sakura. 6. Anunció Sasuke. 9. Dijo Naruto mirando a Shino. 5. Anunció Kankuro. 12. Dijo Temari. 8. Gaara terminó el proceso. Muy bien, entonces estos son los emparejamientos para la final. El primer combate será Sakura Haruno contra Kiba Inuzuka, el segundo será Ino Yamanaka contra Hinata Hyuga. El tercer combate será Kankuro Sabaku contra Sasuke Uchiha. El cuarto combate será Choji Akimichi contra Gaara Sabaku. El quinto combate será Naruto Namikaze contra Shino Aburame y, por último, pero no menos importante, Shikamaru Nara contra Temari Sabaku. Kakashi anunció los emparejamientos. Tienen un mes para prepararse para sus combates. No saben nada sobre las fortalezas y debilidades de su oponente, así que deberían prepararse adecuadamente. ¿Tienen alguna pregunta? Tengo uno, dijo Shikamaru intentando disimular su sorpresa ante la revelación del nuevo apellido de Naruto. Si esto es un torneo, ¿solo uno de nosotros puede convertirse en Chunin? No, no es así. Se te juzgará por tus habilidades durante las peleas. En teoría, si peleas bien y tu calificación es reconocida, podrías ascender incluso si pierdes tu primera pelea. Pero, por supuesto, más peleas te darán más oportunidades de demostrar tus habilidades, respondió Kakashi. Después de eso, no hubo más preguntas y los equipos fueron escoltados fuera de la torre por sus respectivos senseis. El equipo 7 se quedó atrás. De acuerdo, durante el próximo mes estaré ocupado preparándome para asumir el cargo de Hokage, así que no tengo tiempo para entrenarlos para los exámenes finales. He contratado un profesor para cada uno que los ayudará con sus respectivas fortalezas. Naruto, Jiraiya-sama regresará mañana para comenzar su entrenamiento y nos reuniremos con ustedes en su campo de entrenamiento habitual, le dijo Kakashi a su estudiante rubio, quien asintió con una sonrisa.
Sakura, entrenarás con Shizune, la aprendiz de Tsunade-sama. Es una ninja médica de alto nivel. Podríamos convencer a Tsunade-sama para que la deje venir aquí durante el mes para entrenarlos. Sakura se alegró mucho al saber que podría entrenar con una aprendiz de la famosa Tsunade-sama. Lo que Kakashi no dijo fue que le habían ofrecido a Tsunade mucho dinero para que regresara, sabiendo que tenía muchas deudas pendientes que pagar. Aunque ella se negó, ofreció los servicios de Shizune en su lugar, lo cual aceptaron como al menos la mejor opción. Sasuke, entrenarás con Yamato, un capitán Ambu. Le informó a su último estudiante, quien pareció complacido. Recuerda, no habrá aliados en la final, pero no quiero que consideres a ningún ninja de Konoha como enemigo. Da lo mejor de ti sin importar a quién te enfrentes, incluso si es tu mejor amigo. Pero no uses movimientos incapacitantes contra los ninjas de Konoha. Los tres asintieron con seriedad. Naruto, tanto tu identidad como mi nuevo puesto se anunciarán mañana, así que quizá quieras tomar precauciones para no ser acosado, le dijo Kakashi. No hay problema, sensei. Puedo desaparecer por completo si quiero, dijo Naruto con seguridad. Los otros dos miembros del equipo 7 sabían perfectamente lo cierto que era. Después de todo, habían realizado una misión de entrenamiento que les había demostrado lo bien que Naruto se mantenía oculto. El Raikage estaba sentado en su oficina leyendo el anuncio de los finalistas de los exámenes Chunin. Tuvo que leerlo 2 veces para comprender completamente la información. Konoha no solo había publicado finalmente la tan esperada foto de Naruto Uzumaki, incluso si en realidad era Naruto Namikaze, hijo de Destello Amarillo, sino que también habían anunciado que Kakashi Hatake había sido elegido Godaime Hokage. Esta era una gran noticia. Cómo deseaba poder ver las finales en persona, pero Konoha había implementado altas medidas de seguridad y sin un equipo de Genin de Kumo en los exámenes, difícilmente podría justificar ir a verlos. Quizás podría tener un espía infiltrado como parte de la delegación que el daimyo sin duda llevaría consigo. Llamó a su asistente para organizar a dicho espía en la delegación. La Mizukage observó con interés las fotos de los finalistas de los exámenes Chunin de Konoha. Debía admitir que tener al hijo de Destello Amarillo en la final era muy bueno para la publicidad. Muchos clientes viajaban a Konoha solo para verlo en acción. Además, los herederos de los principales clanes de Konoha estaban en la final. Atraería mucho interés, y si los genin de Konoha, todos curiosamente novatos según la información publicada, daban una buena muestra de sus habilidades, Konoha recibiría muchas misiones. Pero por el momento no actuaría. Mantener a Kiri neutral era lo mejor por ahora. Tenían mucho que reconstruir tras la guerra civil. Habían perdido buena parte de su ejército y, aunque los rebeldes habían ganado, aún quedaban restos de las tropas de Yagura que simplemente no querían aceptar el cambio. Otros, aunque no tan sensatos, necesitaban tiempo para volver a colaborar con los poseedores del límite de linaje. Años de desconfianza eran difíciles de superar. Orochimaru enfureció al leer el anuncio de los finalistas. No solo su antiguo sensei le estaba dando el puesto que debería haber sido suyo al mocoso Hatake, no, el hijo del hombre que había sido elegido en lugar de él para el puesto de Yondaime estaba en la final. Era uno de los compañeros de equipo de Sasuke. El chico sería un problema y, para su disgusto, Kabuto aún no había regresado. Tendría una conversación seria sobre la calidad de la información que Kabuto había recopilado. Era obvio que el Sandaime y el futuro Godaime pensaban que el chico estaba listo para ser anunciado como el hijo de su padre, lo que significaba que tenía que ser al menos de nivel Jonin bajo. De lo contrario, la probabilidad de que los intentos de asesinato tuvieran éxito era demasiado alta. Se preguntó si podría lograr que Iwa se uniera a la invasión ahora. Tener más hombres sería enormemente útil. En Iwa, el Tsuchikage se partía de risa. Muchos se preguntaban por qué se había reído así al leer el anuncio de los participantes de los exámenes Chunin de Konoha. La mayoría de los ninjas de Iwa que leyeron que el hijo de Destello Amarillo participaba querían matarlo. El Tsuchikage no quería. No, la razón por la que se reía tanto era que el viejo mono Sarutobi había logrado llevar a cabo esta hazaña. Esta era la primera vez que alguien oía siquiera un rumor sobre un hijo del Yondaime Hokage. No, sería una completa estupidez actuar por rencor contra el padre del chico. Lo pondría en los libros de bingo con una advertencia. No detendría a ninguno de sus ninjas si se lo encontraban durante una misión, pero si el chico se parecía en algo a su padre, no querías ponerte en su lado malo. Historias del despiadado Destello Amarillo se contaban en masa durante la Tercera Guerra.
Había una razón por la que Minato Namikaze tenía una advertencia de huir al ser visto en el libro de Bingo. Normalmente no te molestaba si te mantenías alejado y era letal en combate. Ser el líder de Iwa sería interesante en los próximos años. El chico tenía que ser fuerte para ser revelado ahora. Quizás debería ofrecer una recompensa a los ninjas que pudieran atraparlo vivo. Ofrecer una recompensa por su muerte sería malo, ya que distraería a sus ninjas de sus misiones. Sabía que los rencores contra el destello amarillo eran profundos, pero hacía tiempo que los muertos debían descansar. La guerra era cruel e incluso si Minato Namikaze hubiera sido quien matara a la mayoría de sus tropas, en ella morían tanto ninjas como civiles. Los que sobrevivían debían seguir con sus vidas. Y culpar al hijo por las acciones de un padre al que el chico nunca había conocido era una estupidez extrema. Durante el mes siguiente, todos los genins en la final estuvieron muy ocupados, incluso Shikamaru. Se dio cuenta de que si no hubiera aprendido el jutsu de ocultación de sombras, solo habría habido un resultado en la segunda ronda. Su equipo habría muerto, y eso lo asustaba más que cualquier otra cosa. Comprendió que no podría vivir consigo mismo si permitía que alguno de sus compañeros muriera, incluso si tuviera el poder para evitarlo. Había querido convertirse en un ninja promedio para tener una vida fácil. Pero el trabajo adicional que Asuma y su padre le habían obligado a hacer les había salvado la vida en el bosque de la muerte. Así que allí estaba, leyendo sobre el siguiente jutsu familiar que estaba a punto de aprender. Además, entrenaba físicamente con Asuma, Ino y Choji todas las mañanas. Necesitaba velocidad contra una usuaria de viento como Temari para escapar de sus jutsus de largo alcance que sin duda desataría con su abanico de guerra. Algo similar sucedía con el equipo 8. Entrenaban físicamente por las mañanas y con sus clanes por las tardes. Incluso Yashiryu estaba impresionado con los logros de su hija. Se había desarrollado bien en los últimos 6 meses y era impresionante que hubiera logrado clasificarse para las finales de los exámenes Chunin tras solo 6 meses como genin. También le había pedido ayuda para desarrollar un jutsu basado en Kaiten. Le había dicho sin rodeos que no tenía las reservas de chakra necesarias para ejecutar Kaiten, pero que controlaba mucho mejor el chakra que la mayoría de los demás Hyugas, y por eso había ideado un nuevo jutsu con habilidades defensivas similares. Yashi les había pedido a los niños del clan, incluyendo a su hermana Anabi, que ayudaran a Hinata con su entrenamiento lanzándole kunais sin filo para defenderse. Tenía curiosidad por saber si lograría terminar su nuevo jutsu antes de que comenzaran las finales. Estaba un poco decepcionado de que Neji no hubiera aprobado tan bien, pero eso se debía a que no fue lo suficientemente rápido para conseguir el pergamino correcto. Era un riesgo constante en los exámenes Chunin, y tendría otra oportunidad en 6 meses. El equipo de Neji había reunido la mayoría de los pergaminos terrestres restantes en el bosque, pero lamentablemente no había encontrado ningún pergamino celestial. Shino se esforzaba al máximo, pues se había enfrentado al oponente más duro de todos. Naruto tenía el nivel de un Jonin, de eso no había duda, y normalmente no habría podido vencerlo. Necesitaba pensar en algo que lo sorprendiera. Así que había hablado con su padre sobre qué podría funcionar. Tenía algunos jutsus secretos de clan que podrían funcionar, pero Shibi le había advertido que los Namikazes eran famosos por su velocidad. Incluso sin su jutsu dios del trueno volador, Minato Namikaze había sido increíblemente rápido. Así que Shino también estaba entrenando su velocidad para, al menos, esquivar ataques rápidos. Shibi le había pedido un favor a un Jonin llamado Gai, quien había organizado que Shino entrenara regularmente con Rogue Lee, un genin un año mayor que él. El chico no podía usar chakra para ninjutsus ni genjutsus debido a unas espirales de chakra deformadas, pero era increíblemente rápido. Era perfecto para practicar taijutsu y velocidad contra él, incluso si le costaba mucho acostumbrarse a sus gestos. Kakashi había llamado a Naruto para hablar de algunas cosas con él. Sabía que necesitaba mantener el contacto con su equipo, especialmente con Naruto y Sasuke. Esa había sido la intención de la unión que había forjado durante los últimos 6 meses. Y le alegraba decir que Naruto se había abierto un poco a él. «Hola Naruto, ¿cómo va tu entrenamiento con Jiraiya?», preguntó Kakashi. «Hola, Kakashi-sensei. Mi entrenamiento va bien. Estamos trabajando principalmente en la cooperación con los sapos y algunos jutsus especiales», dijo Naruto. «También creemos que una vez que domine la cooperación con los sapos hasta cierto punto, podrían permitirme firmar el contrato de invocación de mi clan junto con el suyo».
Gamabunta dijo que si podía demostrar que merecía la ayuda de los sapos y que estaba dispuesto a usar ambos clanes de invocación por igual, no anularía mi contrato con los sapos, ya que el segundo es un contrato de clan y las invocaciones operan en áreas diferentes a las de los sapos. Me alegra saberlo, Naruto. Si me permites la pregunta, ¿qué animal fue el compañero de invocación del clan Uzumaki? Preguntó Kakashi. Son gaviotas. Para una nación insular, tener exploradores en el aire fue invaluable, y además, el mar que rodeaba el país del remolino no los obstaculizaba, respondió Naruto. Las más grandes, según leí en el diario de mamá, eran casi el doble o el triple del tamaño de un águila grande. La mayoría también podían usar jutsus de agua y ataques de velocidad. Todas podían usar jutsus de viento, lo cual tiene sentido al ser aves. Eso suena muy útil. Y no desentonaría con las habilidades de los sapos, asintió Kakashi. ¿En qué tipo de jutsus estás trabajando? Ya tenías un repertorio impresionante. Principalmente jutsus de viento y agua. Los jutsus de viento los creo yo mismo ahora, ya que no hay muchos conocidos en Konoha. No es de extrañar, ya que los elementales de viento son muy raros. Creo que de los ninjas activos en Konoha, solo Asuma Sensei los posee, y de los retirados, solo conozco a Danzo Shimura, mencionó Naruto. Por cierto, ¿cómo se tomó tu visita a la sede de Root? Preguntó Kakashi. Salió mejor de lo que pensaba. Logramos llegar a un acuerdo que nos permite vivir. Creo que le hace mucha gracia, aunque nunca lo demuestre, porque las raíces no tienen emociones y esas tonterías, ¿cómo consigo confundir a todos y aún así pasar desapercibido cuando no quiero? Intenta rastrearme, pero normalmente pierdo fácilmente al que me pone tras el rastro. Aunque el usuario de tinta no es malo. Me dio algunos problemas hasta que encontré la manera de escabullirme de su rastro, comentó Naruto con una sonrisa. ¿De verdad disfrutas engañándolos, verdad, Naruto? Preguntó Kakashi divertido. Claro que sí. ¿Sabes lo aburrido que puede ser si solo tengo que lidiar con los Chunin y Jonin perezosos de la aldea? Con 9 años, era más astuto que los Chunin, y solo tardé 10 años en obligar al abuelo Hokage a enviar Jonin tras una broma llamativa, porque antes no supe cómo suprimir el chakra, y así Iruka Sensei pudo encontrarme con sus habilidades sensoriales. Cuando ya no pudo sentirme, ningún Chunin pudo encontrarme, lo que provocó que encontrarme se convirtiera en una misión de Jonin, dijo Naruto con orgullo. Kakashi solo pudo negar con la cabeza. Sabía que Naruto era un prodigio, pero era una bofetada para los militares de la aldea que se lo señalaran tan directamente. Naruto había sido un estudiante saboteado de la academia con 8 años. Demostraba cuánto necesitaba mejorar la aldea si un chico, probablemente de nivel Genin, podía escapar de ninjas de rango superior. Bueno, los Chunin se habían visto obligados a ir al campamento de entrenamiento con Gai para compensar sus deficiencias, y los Jonin fueron entregados a Anko, quien se encargó de ello con alegría. Entonces, ¿planeas usar los jutsus característicos de tu papá para la final? Preguntó Kakashi. Probablemente. Depende de cuánto me presionen. Shino hará todo lo posible para, al menos, obligarme a tomarlo en serio. No es que pueda hacer mucho, ya que tengo demasiado chakra como para que sus bichos me lo quiten. Estarán llenos antes de que me dé cuenta. Pero es inteligente y se le ocurrirán buenas estrategias. Tengo muchas ganas. Shikamaru y Temari también serán oponentes interesantes, dependiendo de quién gane la pelea. Shikamaru normalmente debería ser más astuto que Temari, pero si no quiere enfrentarse a mí, podría rendirse después de haber demostrado su habilidad. Se llevó una gran sorpresa en la segunda parte de los exámenes cuando, hacia el final, su equipo tenía los últimos pergaminos del cielo. Se dio cuenta de que ser demasiado débil puede hacer que tú y tu equipo mueran, y por mucho que le guste holgazanear, no lo haría a costa de la vida de otros. Analizó Naruto. Cierto. Podemos esperar combates de alto nivel. El que me preocupa un poco es el de Choji contra Gaara. Hemos confirmado que Gaara es el Jinchuriki de Ichibi y es preocupante que lo hayan enviado aquí mientras Orochimaru está a punto de lanzar un ataque contra la aldea. Aún no estamos seguros de si Suna está involucrado en sus planes, pero sus problemas económicos los convertirían en un blanco fácil para Orochimaru, informó Kakashi a Naruto. No te preocupes. Si Gaara se pasa de la raya, sacaré a Choji de ahí en el último momento. No permitiré que Gaara mate a ninguno de mis compañeros. Los demás novatos me han demostrado que puedo contar con ellos si necesito refuerzos, así que les devolveré el favor en cuanto pueda, dijo Naruto, sabiendo que a su sensei le alegraría oír eso.
Sabes que hace tiempo que tengo un plan para conectar más con mis compañeros haciendo ese entrenamiento combinado con los otros equipos de novatos e incluso los escasos combates de entrenamiento con el equipo de Gai. Kakashi se rió entre dientes. Le dije al Sandaime que lo harías. Eres demasiado inteligente como para no notar algo tan obvio. Aunque no era solo por tu propio bien, sino también por el de ellos. Al dejarles ver tu nivel, se motivaron más en su entrenamiento para no quedar muy atrás. Algunos se habrían quejado mucho más de la dureza del entrenamiento si no hubieran visto a lo que podrían enfrentarse a ti. Supongo que esa era tu intención, dijo Kakashi. Quizás. Prefiero tener refuerzos competentes en lugar de obstáculos. Y algunos nunca me hicieron nada malo en la academia. Shikamaru, Choji y Kiba incluso me acompañan a veces cuando nos saltamos las clases, dijo Naruto. Eso fue muy amable. Kakashi sospechaba que Naruto tenía planes más complejos, pero por ahora no preguntó más. Primero necesitaba ganarse la confianza del rubio, lo cual le llevaba mucho tiempo. Pero haber revelado tanto ya era un éxito. Finalmente llegó el día tan esperado en Konoha. Hoy se celebrarían las finales de los exámenes Chunin. Muchos nombres de clanes famosos participaron en la final, pero ninguno fue más famoso que el hijo finalmente revelado del cuarto Hokage, Naruto Namikaze, antes conocido como Naruto Uzumaki, quien ya se había hecho un nombre y muchos nobles y clientes adinerados querían verlo en acción. Luego estaban sus compañeros Sasuke Uchiha, último miembro del clan Uchiha en Konoha, quien prometía convertirse en uno de los Uchiha más fuertes de todos los tiempos, y Sakura Haruno. Sakura había pasado de ser una kunoichi civil normal a una aspirante a ninja médico. Algunos ya veían en ella a la próxima Tsunade. Los rumores que se habían extendido por la aldea decían que todo el equipo era excepcionalmente fuerte ahora gracias al entrenamiento que el Godaime Hokage les había impuesto durante los 6 meses que había entrenado a su equipo. Luego estaban los herederos de los clanes más importantes de Konoha. Hinata Hyuga, Shino Aburame y Kiba Inuzuka, aunque este último no era el heredero de su clan, era hijo del líder del clan, seguidos por Shikamaru Nara, Ino Yamanaka y Choji Akimichi. Estos 9 ninjas de Konoha se enfrentarían a los 3 hijos del cuarto Kazekage de Suna. Prometía ser un gran espectáculo. Las entradas se agotaron en menos de una semana. Las medidas de seguridad eran máximas y se pidió a los invitados que identificaran a cada miembro de su equipo de protección. Entre el público se encontraban numerosos ninjas de Konoha, y por supuesto, los senseis de los 3 equipos clasificados. Kurena Yui, sensei del equipo 8. Asuma Sarutobi, sensei del equipo 10. Y finalmente, Kakashi Atake, Godaime Hokage, sensei del equipo 7. Los 3 se enorgullecían de decir que sus 3 equipos de novatos habían sido los únicos en llegar a la final, a pesar de haber sido considerados los menos favorecidos en los exámenes y de que algunos pensaban que los Genin aún no estaban preparados para semejante reto. Habían demostrado sin lugar a dudas que eran los mejores de su generación. En ese momento, los Genins que aspiraban a un ascenso se encontraban en la arena, de cara a los espectadores. La coronación de Kakashi como Hokage se había llevado a cabo hacía 2 días. Querían terminar esa parte antes de la invasión. Sería demasiado complicado lidiar con las consecuencias y tener que preocuparse por la sucesión. Así que, ahora mismo, Kakashi Atake gobernaba Konoha como Godaime Hokage. De izquierda a derecha estaban el equipo 7, el equipo Suna, el equipo 8 y luego el equipo 10. Todos miraban hacia arriba para ver a los que habían venido a ver la final. Algunos de ellos habían cambiado su estilo de ropa. Naruto finalmente se había puesto su nuevo atuendo con su capa roja especial que fue modelada a partir de la infame capa blanca de su padre. Debajo de ella llevaba pantalones negros largos que estaban fijados a sus tobillos con vendas negras. Una camisa negra de manga larga estaba debajo de un chaleco rojo sangre. En la parte posterior de su capa, en negro, había un estilizado remolino Uzumaki, aunque al mirar más de cerca se podía ver que el símbolo estaba hecho del Kyuubi. El tornado Namikaze blanco estaba en su hombro derecho. Sasuke había cambiado su camisa azul y pantalones cortos blancos a un atuendo totalmente negro con mangas cortas y pantalones cortos. Sakura era la que más había cambiado de atuendo. Gracias al mes con Shizune, tenía una buena idea de cómo luchaba una poderosa kunoichi y cómo engañaba a sus oponentes. Especialmente a una ninja médica. Así que Sakura ahora vestía un kimono de batalla corto rojo y negro sobre una camiseta de rejilla negra. También llevaba leggings negros y botas kunoichi rojas que le llegaban hasta las espinillas. El equipo 10 lucía igual que antes, al igual que Kiba y Shino, pero Hinata también había cambiado de atuendo.
Ya no llevaba la chaqueta holgada, sino un mono negro ajustado bajo un vestido de batalla lavanda. Seguía usando sandalias shinobi negras. Kakashi se levantó de su asiento, se sentó entre el Kazekage y el Sandaime Hokage y se dirigió a la audiencia. Bienvenidos todos a la final del examen Chunin de este año en Konoha, dijo. Los 12 finalistas que ven en la arena han demostrado ser los mejores candidatos de este año en las 2 primeras pruebas. Ahora podrán ver su habilidad en los combates individuales. Quiero presentarles a estos prometedores genis. De izquierda a derecha, tenemos a Sasuke Uchiha, heredero del clan Uchiha de Konoha. A continuación, Sakura Haruno, hija de un consejero civil de Konoha. El siguiente en la fila es Naruto Uzumaki Namikaze, hijo del Yondaime Hokage y heredero del clan Uzumaki de Utsushio. A continuación, tenemos a los 3 hijos del Yondaime Kazekage. Kankuro, el mayor. Temari. Y por último, pero no menos importante, Gaara. El siguiente en la fila es Kiba Inuzuka, hijo del jefe del clan Inuzuka de Konoha. Seguido por Shino Aburame, heredero del clan Aburame. A continuación, está la heredera del clan Hyuga, Hinata Hyuga. Junto a ella, Ino Yamanaka, heredera el clan Yamanaka, luego Choji Akimichi, heredero del clan Akimichi y en el extremo derecho, Shikamaru Nara, heredero del clan Nara de Konoha. El orden de los combates ya se decidió tras la segunda prueba de los genis. El primer combate será entre Sakura Haruno y Kiba Inuzuka. ¿Podrían los demás participantes abandonar la arena, por favor?, preguntó Kakashi, y los espectadores aplaudieron, anunciando que pronto comenzaría. Todos, excepto Kiba y Sakura, se dirigieron al palco de los participantes y los 2 combatientes se colocaron en posición. El supervisor, Ayate Geko, preguntó si estaban listos y recibió 2 asentimientos decididos. Inició el combate tras anunciar que no había reglas, salvo que terminaba si un participante se retiraba, moría o si se detenía porque un participante había ganado claramente. Sakura se alejó un poco hacia Kiba, sabiendo por su sensei que los Inuzuka eran especialistas en taijutsu combinado con jutsus que incluían a sus compañeros caninos. Como Kakashi Sensei usaba perros ninja, tenía una idea bastante clara de la fuerza que podía alcanzar alguien que trabajara con uno. Aunque Akamaru era pequeño, no le serviría de nada subestimarlos. Kiba pensaba de forma similar. Después de todo el entrenamiento de los 3 equipos de novatos y las competiciones entre ellos, sabía que ningún miembro del equipo 7 debía ser subestimado. Todos habían pasado por un entrenamiento riguroso, y aunque Sakura había sido débil en la academia, eso ya era cosa del pasado. No sabía quién la había entrenado durante el último mes, pero tendría cuidado y seguiría el consejo de su sensei de no ser demasiado impulsivo, ya que podría costarle caro. Sin embargo, se alegraba de no tener que luchar contra Naruto. Eso habría significado una derrota segura. No tenía ningún jutsu ni truco en su arsenal que pudiera ayudarle contra el rubio, y la verdad es que no envidiaba a Shino, quien tuvo que luchar primero contra Naruto. Sakura dio el primer paso y le lanzó una serie de kunais a Kiba, quien los esquivó, los reflejó con los suyos. Sakura empezó a correr a su alrededor mientras se clonaba. Lástima que con su nariz pudiera distinguir perfectamente dónde estaba. Se preguntó por qué estaba levantando tanta tierra. Entonces se detuvo y se agarró la nariz con dolor. ¿Qué había hecho? Tuvo que defenderse cuando Sakura atacó con una patada rápida dirigida a su cabeza. Evitó la patada y luego tuvo que desviar los senbons que ella le disparó desde un lanzador que tenía en el brazo. Buen truco, pero no lo suficientemente bueno. Así no nos atraparás. Vamos a por esto, Akamaru, dijo Kiba y miró a su perro, solo para verlo profundamente dormido, con 2 de los senbon que Kiba había esquivado clavados en su pierna y espalda. No, Akamaru. Así que ahora tenemos un duelo de verdad. Sé que es peligroso enfrentarse al taijutsu de Inuzuka, pero si me encargo de tu perro, es mucho menos peligroso. Sakura sonrió. Alégrate de ser un camarada, si no, no habría sido un somnífero, sino veneno. Te lo demostraré. Rugió Kiba, tras haber perdido la calma por la pérdida de su compañero. Así no era como había planeado su pelea. Atacó a Sakura, pero por alguna razón no logró golpearla. Ella siempre se apartaba de sus puñetazos, patadas y cortes. Era exasperante. Y luego su maldita sonrisa. De repente, tropezó y dejó una abertura que Sakura aprovechó sin piedad para conectarle un uppercut en la barbilla. Retrocedió de un salto y se detuvo a poca distancia. Entonces sintió que la vista se le nublaba. ¿Qué hiciste?, preguntó, ahora con verdadera dificultad para mantenerse despierto. Tu senbon no me golpeó en absoluto. No, pero inhalaste una droga que liberé mientras intercambiábamos golpes.
Solo deberías tener 10 segundos como máximo para unirte a Akamaru en el país de los sueños, dijo Sakura. No solo esparcí una planta en polvo que te causó dolor al canalizar chakra en tu nariz y oídos mientras corría a tu alrededor, sino que también me aseguré de dejarte inhalar los vapores de la botella de mi cinturón, que no tienen olor, sobre todo después de que no pudieras usar la nariz correctamente. Buenas noches, Kiba. Kiba cayó al suelo, dormido. Proctor, Kiba no despertará hasta que pasen 2 horas o le den el antídoto para la droga que usé, anunció Sakura y volvió a cerrar la tapa de su botella. Esto había funcionado a la perfección. Su estrategia había derrotado a Kiba sin que ella resultara herida ni gastara demasiado chakra. Después de todo, tenía que pelear más rondas después de esto, y una buena estrategia era fundamental para aspirar a un ascenso. La ganadora es Sakura Haruno, anunció Ayate y el público vitoreó. Aunque la pelea había sido corta, había sido entretenido ver cómo la chica había engañado a uno de los ninjas del clan. ¿Bajarán Ino Yamanaka y Hinata Hyuga? Mientras Sakura se dirigía al palco de competidores, Ino y Hinata se marcharon. Al llegar, Sakura recibió elogios de sus compañeras. Buena pelea, Sakura, una estrategia realmente inteligente, elogió Naruto. Sí, bien hecho, añadió Sasuke. Gracias. Me sorprendió que saliera tan bien. Temía que fuera más cuidadoso después de que le quitara el olfato, pero fue muy fácil hacer que Akamaru se durmiera, respondió Sakura. No esperaba que mejoraras tanto en un mes. Sin duda, aprendiste mucho con Shizune, comentó Naruto. Luego miraron hacia abajo para ver la siguiente pelea. Ino y Hinata habían bajado y estaban tomando posiciones. ¿Quién crees que ganará? Preguntó Sakura. Es difícil decirlo. Hace unos meses habría dicho Ino porque Hinata no tenía confianza en sí misma. Pero desde que empezamos los desafíos entre equipos, ha salido de su caparazón y su taijutsu es realmente difícil de manejar, comentó Sasuke. En cuanto a habilidades puras, Hinata podría tener algunas ventajas. El clan Hyuga es conocido por producir buenos luchadores, pero necesita acercarse para que eso funcione. El clan Yamanaka tiene sus jutsus mentales e Ino se dedicó a estudiar venenos, lo que le permite mantener la distancia. Creo que Kurenai Sensei también incorporó algo de genjutsu al repertorio de Hinata. Será interesante en cualquier caso, añadió Naruto. Ino miró a Hinata. Si hubiera sido cuando se graduaron, sabía que habría ganado contra la tímida chica. Pero ahora, después de 7 meses, el resultado era incierto. Hinata había adquirido una confianza enorme entrenando con su equipo. Y si se acercaba demasiado para que Hinata la golpeara con su taijutsu, ahí estaba su fin. El puño suave era un estilo devastador. Necesitaba luchar a distancia si quería tener alguna posibilidad de ganar. Así que decidió empezar con unos shurikens mezclados con somníferos. Después de la pelea con Sakura, fue un poco aburrido, pero era lo que tenía en ese aspecto. La mayoría de sus técnicas con venenos aún estaban en desarrollo, ya que desarrollar las resistencias necesarias llevaba tiempo. Además de eso, tenía las técnicas de su clan. Pero la mayoría eran más adecuadas para interrogar y espiar que para luchar en una batalla 1 contra 1. Estaba contenta de que Asuma Sensei le hubiera mostrado 2 jutsus que podía usar. Era de elemento fuego y, aunque aún no había hecho entrenamiento de manipulación elemental, había aprendido 2 jutsus básicos de fuego que no dependían de una manipulación elemental adecuada. Ambos eran de rango D, pero eran útiles. Ahora lamentaba mucho su estupidez en la academia. Si hubiera entrenado más como su padre le había dicho una y otra vez, ahora tendría mayores reservas de chakra. Sin mencionar su dieta. Le había costado caro. Sabía que Hinata era la única chica de su clase que no había hecho dieta porque simplemente era demasiado tímida para perseguir a su interés amoroso, Naruto. Ino lanzó sus shurikens y observó cómo Hinata los evadía con elegancia, apartando su cuerpo. Ese era otro punto que dificultaba luchar contra Hinata. Era increíblemente flexible y extremadamente difícil de golpear. Ino logró realizar sellos manuales. Estilo fuego, bala de fuego. Gritó y disparó una bola de fuego de tamaño mediano por la boca. No era tan impresionante como los que había visto usar a Sasuke en la academia, pero no necesitaban serlo tanto. Hinata saltó a un lado, esquivando el ataque, antes de correr hacia ella. Ino inició una lluvia de shurikens y kunais, que Hinata esquivó o desvió con un kunai en la mano derecha. Ino retrocedió, sabiendo que si se involucraba en un intercambio de taijutsu a corta distancia, Hinata podría asestar golpes vitales. Pero esta vez había usado otros shurikens. Tenían un alambre casi invisible atado a ellos.
alambre que le permitiría realizar su siguiente truco. Estilo fuego, chispas voladoras. Gritó y lanzó una lluvia de chispas por la boca. El alambre estaba empapado en pasta incendiaria, lo que permitió a Ino atrapar a Hinata en una red de fuego. Bueno, al menos ese era el plan. Estilo de puño suave al agua. Protección de la esfera de 64 manos, gritó Hinata. Hinata pareció crear una cúpula de chakra de agua a su alrededor enviando rayos de chakra saturados de agua. Los cables ardientes que Ino había instalado silbaron y luego se apagaron, desprendiendo vapor. Yasuo Yuga miraba con orgullo a su hija mayor, esperando una oportunidad. Había trabajado incansablemente con los niños del clan en este jutsu. Primero, simplemente usó su chakra normal para la protección. Ya había sido una hazaña impresionante. Basándose en el Kaiten, había usado el principio de rodearse con una esfera impenetrable. Sus rayos de chakra, como ella los llamaba, se habían formado para ser afilados y delgados. Una verdadera técnica de precisión que podía ser tanto de ataque como de defensa. Había terminado esa parte a mitad del mes de entrenamiento. Luego, había trabajado en integrar su chakra de naturaleza acuática, y ahora veía el resultado. La chica Yamanaka intentaba ser inteligente en esta pelea, pero él estaba seguro de que Hinata ganaría. Ino se quedó atónita con el jutsu único de Hinata. Nunca había visto algo así. De repente, sintió que la golpeaban. ¿Cómo? Hinata seguía defendiéndose de su fuego. «Estás dentro de mi campo de adivinación», escuchó desde muy cerca. «No, ¿cómo llegaste tan cerca?», exclamó Ino intentando escapar. 8 trigramas, 32 manos, dijo Hinata, y entonces los golpes empezaron a llover sobre Ino. 2 manos, 4 manos, 8 manos, 16 manos, 32 manos. Ino sintió que muchos de sus puntos de chakra se cerraban. Cayó al suelo, consciente de su derrota. ¿Cómo te acercaste?, preguntó ella. Usé el vapor que se produjo al extinguir tu red de fuego para preparar un genjutsu que te hizo creer que seguía defendiéndome mientras acortaba la distancia para asestar mi ataque final, respondió Hinata. Ganadora del segundo encuentro, Hinata Yuga, declaró Ayate. Hinata se sorprendió pero muy feliz cuando miró hacia las gradas y vio a su padre asentir con aprecio. Kakashi, sentado en su palco, observaba atentamente las 2 primeras peleas. Junto a él estaban el Sandaime Hokage, nuevamente retirado, Hiruzen Sarutobi, y el Kazekage de Suna. Por supuesto, también había 2 guardaespaldas para cada Kage. Los participantes eran lo mejor de la nueva generación de Konoha. Claro que aún quedaban algunas deficiencias por resolver, pero considerando que los 3 equipos que habían aprobado el segundo examen de Konoha eran los 3 equipos novatos, la situación era clara. La juventud emergente de Konoha era más fuerte que en años anteriores. Sakura había tenido un desempeño excelente contra Kiba. Había progresado muchísimo desde que la había incorporado a su equipo. La antigua fan ahora podía considerarse una auténtica kunoichi de Konoha. El entrenamiento con Shizune la había llevado a un gran avance. Kiba era fuerte, pero necesitaba planificar mejor sus combates y no dejarse ni a sí mismo ni a Akamaru expuestos a ataques sorpresa. No ascendería esta vez, pero tenía mucho potencial para el futuro. Kurenai podría entrenar más a su equipo hasta los próximos exámenes, y entonces el ascenso sería una posibilidad real si continuaba mejorando. Sakura era una candidata definitiva a Chunin. Había planeado bien, no había permitido que su oponente usara sus puntos fuertes en su contra y había eliminado a su compañero desde el principio. No había alargado mucho la pelea, sino que contrarrestaba las fortalezas de su oponente con astucia antes de asestar el golpe decisivo. Si se le encomendaba liderar un equipo, encontraría la manera de mantenerlos a salvo hasta que pudieran triunfar con pocas o ninguna pérdida. En la segunda pelea se demostró que la academia necesitaba darles a las Fangirls un momento más difícil y asegurarse de que al menos necesitaran desarrollar fuerza física. Ino había cambiado de opinión por lo que Asuma le había dicho, pero al contrario de aprender jutsus si tienes suficiente chakra, no superas años de descuidar el entrenamiento físico, por no mencionar la dieta, en unos pocos meses. Ino fue la que tuvo más problemas con los sellos de resistencia y había progresado más lento que sus compañeros de equipo. Kakashi había visto lo mismo con Sakura, pero su actitud despiadada y su régimen de entrenamiento la habían llevado más lejos que Ino. Sin mencionar que Naruto y Sasuke eran locos entrenando y Sakura tuvo que esforzarse más para no quedarse demasiado atrás. Shikamaru y Choji no eran tan ambiciosos y, por lo tanto, progresaron más lento. Sin mencionar que Ino tenía el problema de que el estilo de taijutsu de Hinata era difícil de contrarrestar.
Había una buena razón para que el clan Hyuga fuera temido. La estrategia de Ino había sido acertada y podría haber funcionado de no ser por el jutsu y los trucos de Hinata. Y ver cómo Hinata había logrado combinar la manipulación del agua con una nueva técnica de puño suave fue inspirador. Hinata había aprovechado bien sus ventajas y actuado cuando vio una oportunidad. No sabía que Kurenai le había enseñado a combinar genjutsu con puño suave, pero era una técnica excelente. Solo podía esperar que el clan Hyuga lo viera de la misma manera. Hinata merecía ser elogiada por esa pelea. Sus genin parecen ser muy buenos este año, Okage-sama, elogió el Kazekage. No esperaba encontrar tantas kunoichi fuertes, en particular. Gracias, ¿qué puedo decir? Los candidatos de este año son muy buenos. Por supuesto, estoy especialmente orgulloso de mi alumna Sakura, respondió Kakashi con una sonrisa. Tengo muchas ganas de ver qué pueden hacer los otros dos. Si creíste oportuno revelar la ascendencia de Naruto Namikaze, debes estar convencido de que nadie podría matar al chico fácilmente. Y la reputación del clan Uchiha se pondrá a prueba por primera vez en años, mencionó el Kazekage. Es cierto, pero estoy seguro de que Naruto y Sasuke están a la altura de los retos que les esperan. Espero que tu hijo Kankuro esté bien preparado. Sasuke tiene muchas ganas de llegar a la final para luchar contra Naruto, reveló Kakashi. Primero tendría que vencer a Gaara, y eso es una tarea muy difícil. Gaara es el mejor genin que tenemos en Suna, se jactó el Kazekage. Tendremos que esperar y ver entonces, dijo Kakashi. ¿Qué opinas de las perspectivas de ascenso de los 4 primeros? El chico Inuzuka y la chica Yamanaka no están listos. Si bien la chica tenía buenas técnicas e ideas, le falta la resistencia para salir ilesa de una misión que se complicó. El chico Inuzuka necesita controlar mejor su temperamento antes de que se le pueda confiar el liderazgo de un equipo. La chica Haruno y la chica Hyuga, por su parte, creo que sí están listas. Ambas demostraron un buen nivel de habilidades, algunas únicas, incluso en el caso de la chica Hyuga, creo. Y planearon bien para ganar sus combates con pocas lesiones. Por supuesto, sus próximos combates también serán interesantes, ya que los oponentes en sus primeros combates fueron aquellos para los que mejor se prepararon. Los siguientes mostrarán lo bien que se prepararon y cómo reaccionan ante las sorpresas. Respondió el Kazekage. Eso refleja lo que pienso, dijo Kakashi, y luego dejaron de hablar, ya que la tercera pelea estaba a punto de comenzar. Kankuro sabía que estaba en desventaja. No podía revelar mucho sobre sus habilidades antes de que comenzara la invasión, pero le habían ordenado debilitar a Uchiha. Así que rendirse no era una opción. Se alegró de no haber tenido al chico Namikaze como su primer oponente. Ese era fuerte, sin duda. Tras la confirmación y revelación oficial de la información, llegaron nuevas órdenes. Gaara debía eliminarlo lo antes posible. Y si Temari ganaba su combate, tenía las mismas órdenes que Kankuro: debilitar a su oponente. No era una buena situación. Sabía que era más fuerte cuando podía actuar desde las sombras con sus marionetas, pero podía defenderse en una pelea. El único problema era que su oponente era un Uchiha y tenía el Sharingan. No podía concentrarse del todo en sus marionetas. Sasuke Uchiha pronto sabría cómo las usaba e intentaría encontrar maneras de detenerlo. Y, por desgracia, no tenía información sobre la verdadera fuerza del otro chico. Bueno, su mejor opción era envenenarlo desde el principio para debilitarlo y hacerlo más lento. El supervisor dio la señal de inicio y Kankuro dejó que Cuervo disparara una bomba de gas venenoso. Para su sorpresa, su oponente no solo evitó la nube por completo, sino que rápidamente lo alcanzó. Había una desventaja que todos los titiriteros debían sortear: no eran precisamente fuertes en taijutsu y tenían poco ninjutsu en su repertorio, ya que necesitaban sus dedos para controlar sus marionetas. Y ahora mismo no era lo suficientemente bueno como para controlar más de una marioneta con eficiencia. Estaba trabajando en 2 a la vez, pero aún no lo había perfeccionado. Contra un oponente tan rápido, estaba en serios problemas. Sasuke no necesitaba su Sharingan en ese momento. Conocía las habilidades básicas de los titiriteros gracias a su entrenamiento del último mes. Yamato lo había sometido a una dura prueba y no solo le había enseñado técnicas muy útiles para mejorar su arsenal, sino que también lo había instruido en estrategia y eficiencia. Los titiriteros eran peligrosos si tenían un gran número de marionetas y podían mantenerse en segundo plano. Y había que tener cuidado con el veneno, ya que su desventaja en taijutsu se basaba en debilitar a sus oponentes y, la mayoría de las veces, matarlos de un solo golpe. Pero en campo abierto, un oponente rápido era muy superior.
Y algo que Sasuke había aprendido durante el mes era combinar la velocidad que había entrenado durante meses con Kakashi Sensei con jutsus. No había aprendido a hacerlo con jutsus de alto nivel, pero los de nivel bajo y medio eran absolutamente posibles. Así que cuando la bomba de gas venenoso voló hacia él, ya se estaba moviendo. Liberación de fuego. Jutsu de la flor de Fénix, exclamó Sasuke y disparó una bola de fuego mediana tras otra hacia Kankuro y su marioneta. Llovieron sobre su oponente desde todos los lados y le costó mucho defenderse. Sasuke mantuvo su ataque durante 20 segundos antes de distanciarse de él. No había pensado que ganar sería tan fácil, así que estaba en guardia. Lo que vio lo hizo volver a mirar. Había un montón de cenizas y Kankuro junto a él, en el suelo. ¿No se hacían las marionetas con sellos resistentes al fuego? Naruto se los había puesto en toda la ropa solo para entrenar. Después de todo, era una gran desventaja si te incendiabas. Y las bolas de fuego no eran tan fuertes. Si la marioneta se hubiera quemado un poco y ahora estuviera ennegrecida, lo entendería, pero esto olía a trampa. Activó su Sharingan para ver si Kankuro había usado una sustitución y se escondía en algún lugar. Su sospecha se confirmó al no ver chakra en el cuerpo de Kankuro. Así que Sasuke se puso en guardia cuando Kankuro intentó enterrarlo. Sasuke conocía ese truco de Kakashi Sensei, así que saltó y disparó otra bola de fuego directamente hacia el punto donde Kankuro estaba en el suelo. No podía romper el suelo para obligar a su oponente a salir, pero sí podía hacerle sentir tremendamente incómodo allí abajo. Pronto Kankuro saltó del suelo y Sasuke fue tras él. Kankuro había guardado su marioneta para usar su jutsu de escondite bajo tierra y ahora estaba expuesto a un ataque. Sasuke asestó combos devastadores al chico vestido de negro y finalmente lo pateó contra un árbol en la arena. Kankuro cayó al suelo, respirando con dificultad y con sangre saliendo de su boca. Hayate apareció junto a él y lo detuvo. Kankuro no puede continuar. El ganador es Sasuke Uchiha, anunció entre los vítores del público. Kakashi estaba muy contento con la facilidad con la que Sasuke había derrotado a Kankuro. Por lo que había visto, Kankuro tenía al menos algunas costillas rotas, lo que lo incapacitaría para participar en la inminente invasión. Sin mencionar que, como hijo del Kazekage, sería un rehén valioso después de la misma. Haría que los médicos lo sedaran, supuestamente para facilitar su recuperación. En ese momento, lo sacaban de la arena mientras Sasuke saludaba brevemente a los espectadores mientras regresaba al palco de los competidores. Una pelea impresionante, Kakashi, dijo Sarutobi. Sí, tu estudiante demostró una gran habilidad. Kankuro tendrá que mejorar mucho hasta poder luchar a ese nivel, dijo el Kazekage frunciendo el ceño. Ah, gracias. Estoy orgulloso de él. Demostró buena estrategia y poder. Es prometedor para un posible ascenso, les dijo Kakashi. En efecto, asintió Sarutobi. Tus estudiantes parecen dominar sus peleas en general. Bueno, los entrené muy duro desde que tomé el equipo. Todos aprendieron muchísimo, dijo Kakashi con orgullo. Naruto y Sakura felicitaron a Sasuke por su actuación. Realmente les mostraste cómo se hace, dijo Sakura. Sí, buen trabajo, felicitó Naruto. Gracias, pero no era tan fuerte. Espero que mi próximo oponente sea más fuerte. De verdad quiero tener una buena idea de dónde estoy parado, les dijo Sasuke. Los otros dos asintieron, sabiendo que era cierto. Con solo una marioneta, Kankuro no era tan peligroso como un titiritero podría ser. Choji se paró frente a Gaara, sin saber muy bien cómo afrontar la pelea. Desconocía la capacidad de Gaara, pero estaba decidido a dar lo mejor de sí. Ino ya había perdido su combate contra Hinata y los miembros del equipo 7 habían ganado sus respectivos encuentros. Quería al menos no avergonzar a su equipo ni a su sensei. Su oponente parecía aburrido de tener que luchar contra él. El supervisor dio la señal de inicio y Choji se encontró activando directamente el jutsu de su familia. La única información que había podido obtener sobre Gaara era que era peligroso y no tenía reparos en matar a sus oponentes. Kiba le había advertido al respecto cuando el equipo 8 vio cómo Gaara había despachado fríamente a un equipo de Ame. Así que era vital que sus técnicas no lo atraparan. Choji expandió su cuerpo y se metió en su tanque de carne humana para golpear a Gaara antes de que pudiera actuar. Para su sorpresa, se vio detenido por una especie de pared. Lo intentó 2 veces desde otras direcciones, pero siempre lo detenían. Sabía que tenía que cambiar de plan, así que rodó y luego volvió a su forma normal. Gaara simplemente permaneció en su posición anterior, sin hacer gran cosa. No satisfaces a madre, dijo Gaara sombríamente. Choji no tenía ni idea de qué se trataba. ¿Gaara estaba enojado?
¿Qué tenía que ver su madre con todo esto? Alrededor de Gaara flotaban jirones de arena. Así que probablemente algún jutsu de arena había detenido su ataque. Bueno, la arena no era una base normal para un jutsu. Probablemente le había inyectado mucho chakra para que reaccionara como lo hizo. Era una lástima que no tuviera ningún jutsu que drenara chakra. Entonces, ¿qué se podía hacer contra la arena en general? Antes de poder pensarlo bien, tuvo que esquivar un ataque de la arena de Gaara. Huyó, feliz de que su equipo hubiera conseguido los sellos de resistencia tras un mes de entrenamiento, pues de lo contrario sabía que no habría podido evitar quedar atrapado en la arena. La pregunta principal ahora era, ¿cómo podría golpear a Gaara? Su taijutsu más fuerte había sido bloqueado y necesitaba tiempo para prepararlo. Tiempo que sospechaba que no tendría contra este oponente. Conocía a algunos ninjutsus, su elemento era el rayo, pero aún eran demasiado débiles para tener una oportunidad real contra Gaara, al parecer. Aún así, quería hacerlo lo mejor posible, para ver dónde llegaba. Creó 2 clones en la carrera y esperó que Gaara al menos cayera ante ellos un momento para poder preparar su jutsu. Mejor probar primero su mejor jutsu. Costaría mucho chakra, pero sabía que con este oponente no tendría ninguna oportunidad de otra manera. Esconderse entre clones no te salvará. Te eliminaré rápidamente, dijo Gaara. Mientras tanto, Choji estaba más lejos de Gaara en comparación con sus clones y logró realizar las señales de mano. Liberación de relámpago. Flecha de relámpago, exclamó Choji y disparó una flecha de relámpago a Gaara. Esperaba que diera en el blanco, pero era muy probable, ya que Gaara no se había movido en absoluto de su posición durante la pelea. Un muro de arena interceptó rápidamente la flecha y Gaara no sufrió daño alguno. Choji maldijo en voz baja. Esperaba un efecto un poco mayor. Por la información que le había dado Asuma Sensei, los jutsus de tierra eran inferiores a los de rayo. Pero obviamente, la arena era diferente a los jutsus de Gaara, eran de un nivel mucho más alto que los de Choji. Bueno, la arena también se convertía en vidrio si se calentaba demasiado o en barro si la mojabas con agua. El problema era que Choji no tenía ninguno de los dos en su arsenal. Tampoco había forma de que una descarga de armas atravesara esa arena, y solo tenía 2 etiquetas explosivas. Envolvió una alrededor del mango de un kunai y luego intentó mezclarla sin que nadie se diera cuenta bajo una descarga de sus armas. Lamentablemente, Gaara seguía sin necesitar moverse, ya que su arena interceptaba todo lo que Choji le lanzaba. La bomba impactó y explotó, pero al final no hubo daños a Gaara. Choji levantó la mano. Me doy por vencido. Claramente no puedo superar su defensa. Intentarlo con mi nivel actual sería una estupidez, declaró Choji. Ganador por pérdida. Gaara Sabaku. Anunció Ayate. Hubo pocos aplausos entre las filas. Si bien Choji había mostrado algunas buenas técnicas, no hubo acción real. Kakashi sabía que Choji había tomado la decisión correcta. Gaara estaba muy por encima de su nivel y Choji carecía de una buena forma de superar esa defensa. Tampoco contaba con ayuda en el combate que pudiera compensar los problemas de Choji o distraer a Gaara para que Choji pudiera conectar un golpe demoledor. Esa defensa de arena era realmente excepcional. Estaba seguro de que esta pelea iría así, dijo el Kazekage con suficiencia. Gaara es simplemente el mejor genin que tenemos. Bueno, su defensa con la arena fue impresionante, pero no demostró mucho para decidir si merece convertirse en Chunin, declaró Kakashi. Oh, no te preocupes, lo hará más tarde. Sin ánimo de ofender a ningún clan de tu aldea, pero el chico no era lo suficientemente avanzado como para enfrentarse a Gaara. Y los Akimichi, si mal no recuerdo, son expertos en taijutsu. Un luchador de taijutsu puro con pocos jutsus de apoyo no tiene ninguna posibilidad, declaró el Kazekage. Por lo que habían visto, esa afirmación sin duda parecía cierta. Pero Choji merecía algunos comentarios positivos en su expediente por evaluar la situación correctamente y retirarse mientras aún podía. También parecía haber aprendido algo de estrategia, quizás por pasar mucho tiempo con Shikamaru. Con un poco más de tiempo, Choji sería un buen Chunin. Casi se podía cortar el aire con un cuchillo. Los aldeanos de Konoha habían esperado para ver esta pelea durante el último mes. Casi ninguno de ellos había visto a uno de los competidores en este desde el comienzo de los exámenes Chunin. Muchos estaban divididos en sus sentimientos. Habían odiado al chico durante años y ahora, de repente, se reveló que era el hijo del hombre al que veneraban más que a casi cualquier otro ninja en la historia de su aldea. El único con la misma cantidad de sentimientos positivos en sus mentes era el Yoda Yokage.
Naruto Namikaze, anteriormente conocido como Naruto Uzumaki, era el contenedor del Kyuubi, un secreto del que no podían hablar bajo pena de muerte. Casi nadie sabía realmente mucho sobre él. Su equipo ciertamente no había estado mucho en la aldea. Si bien los interesados en los finalistas habían consultado el historial de misiones de los equipos, había poco que decir sobre el tipo de misiones que habían realizado. Cualquiera más allá del rango C y su número estaba calificado bajo las órdenes del Sandaime Hokage. Así que, si bien sabían que el equipo 7 había realizado una cantidad sorprendentemente grande de misiones de rango C y D, no sabían mucho sobre las habilidades del equipo que había sido entrenado por el Godaime. Los otros dos miembros del equipo habían demostrado habilidades y creatividad impresionantes. Por supuesto, muchos pensaron que incluso si Naruto era el hijo de su amado Yondaime, no podía ser tan fuerte. Su desagrado por él era simplemente demasiado grande. Otros razonaron que el último de su clase no podía ser tan impresionante. Los únicos realmente interesados en ver la fuerza del chico eran los de las familias ninja. Sobre todo los ninjas del clan sabían que Naruto había ocultado sus habilidades durante su tiempo en la academia y que solo había dejado de hacerlo tras graduarse. Aquellos cuyos hijos formaban parte del grupo de entrenamiento de los tres equipos de novatos ansiaban ver su verdadero nivel. Naruto permaneció tranquilo frente a Shino. Sabía que Shino habría ideado trucos ingeniosos, pero aún así no sería su oponente más difícil. Después de todo, había investigado todos los clanes de Konoha y sabía que para que sus insectos representaran un verdadero peligro, primero debían tocar su piel. Y Shino sabía que Naruto lo sabía. En sus combates anteriores, Shino nunca había logrado vencer a Naruto, pero había sido uno de los más fuertes. Y Shino era muy inteligente, solo un poco menos que Shikamaru. Así que esto sería interesante. Shino observaba a Naruto con atención. No mostraba ni una pizca de nerviosismo. No esperaba que lo hiciera. Naruto era el más fuerte del grupo, pero sería absurdo esperar que se confiara demasiado. Naruto nunca se andaba con rodeos en una pelea. Incluso se tomaba en serio todos sus entrenamientos. Era el oponente más difícil de la final. Ni siquiera ese psicópata de Gaara podía cambiarlo. Después de todo, asestarle golpes a un demente era más fácil que a un oponente inteligente que dominaba por completo sus impresionantes habilidades. Y Shino dudaba seriamente que Gaara tuviera alguna oportunidad contra Naruto. El supervisor les dio la señal para empezar. Shino ya había enviado a un buen número de sus insectos a través del suelo. Necesitaba determinar la ubicación para tener una oportunidad. Vio a Naruto tomar su postura. Ese era el más rápido de sus dos estilos. Eso sería un problema. Shino lanzó una ráfaga de shurikens para evitar que Naruto entrara en ritmo demasiado rápido. Naruto, como era de esperar, aceleró hacia la derecha y rápidamente se dispuso a acortar la distancia entre ellos. Shino simplemente no esperaba que fuera tan rápido. Debió haber desactivado al menos 2 niveles de sus sellos de resistencia. Y nadie sabía con certeza en qué nivel estaban normalmente, solo que los de Naruto eran años mayores que los de ellos y que él los superaba en algunos niveles. Shino apenas había logrado defenderse cuando el primer golpe de Naruto conectó. Intentó bloquear y esquivar. A veces lo conseguía, pero muchos golpes se le escapaban, ya que Shino no era muy bueno en taijutsu. Aún así, dejó que sus insectos aprovecharan el contacto para acercarse a Naruto. Tras un rápido intercambio, Naruto retrocedió de un salto y, para sorpresa de Shino, sonrió. Buen intento por atacarme, Shino, pero ya me había preparado para esto, dijo Naruto y activó algo parecido a una capa de relámpagos en su cuerpo. Shino vio cómo sus insectos fueron alcanzados por el rayo. Te aconsejo que encuentres una mejor manera de debilitarme. Puedo eliminar fácilmente a tus insectos todo el día sin cansarme, declaró Naruto. Shino sabía que era cierto. Naruto tenía reservas de chakra excepcionales. Así que tuvo que cambiar de táctica. Realizó algunos sellos manuales. Estilo tierra, púas terrestres, exclamó Shino y pateó el suelo. Naruto tuvo que saltar para evitar ser golpeado. Esquivó las púas por un rato. Buen intento, Shino, lo felicitó Naruto al esquivar el último. La última vez no tenías tanto control sobre este jutsu. Gracias, Naruto, pero esto no es todo en lo que trabajé el último mes, dijo Shino y dio una orden mental que hizo que sus insectos salieran de las púas que rodeaban a Naruto. Había planeado combinar 2 ataques desde hacía un tiempo. Para ser precisos, ya que Naruto le había dicho que, como Aburame, la gente que conocía un poco sobre los clanes de Konoha esperaría sus ataques basados en insectos.
Así que decidió trabajar en algunas tácticas sorpresa. Púas de tierra era un jutsu de rango C y no le quitaba demasiado chakra, lo cual siempre era un problema para una Burame. Pero en lugar de combinar sus insectos con un arma como Naruto había sugerido una vez, los había entrenado para que fluyeran con sus jutsus de tierra. Después de todo, conocían su chakra a la perfección, así que no fue difícil hacerse parte de su jutsu. Así que ahora Naruto estaba repentinamente rodeado por una esfera de insectos de Shino. Aún así, estaba en guardia. Si había un oponente que podía escapar de ese ataque, ese era Naruto. Y, de hecho, pronto se vio atacado de nuevo por el rápido rubio. Impresionante, Shino. Si no hubiera creado algunos clones antes de mi primer ataque de Taijutsu, tu truco me habría costado mucho chakra, dijo Naruto tras patear a Shino contra la pared de la arena, pero Shino evitó el golpe girando en el aire. Así que dominaste tus clones de sombra sin señal de mano. Es algo que tendré que tener en cuenta de ahora en adelante, analizó Shino. Sin mencionar que lo mismo parece aplicarse a la sustitución. Muy buen análisis, Shino, no esperaba menos de ti, dijo Naruto antes de realizar algunas señales con las manos. Estilo viento. Prisión tornado. De repente, Shino se encontró esquivando tornados que venían de todas partes. Tuvo que esquivarlos porque la única vez que intentó pasarlos, se destrozó la manga. Tras unos segundos, vio que estaba atrapado entre 8 tornados rugientes. Y Naruto no había terminado. Estilo agua. Mar de charcos, dijo Naruto, y escutió innumerables balas de agua por la boca a su alrededor, convirtiendo el suelo de la arena en un paisaje lleno de incontables charcos. Shino se preguntó qué habría planeado Naruto con esta maniobra. En la caja de Kage, Kakashi quedó realmente impresionado con el nivel que ambos mostraron. Y no solo él. Es realmente impresionante, comentó el Sandaime. Mantener un jutsu de alto nivel mientras se ejecuta otro. En efecto. Eso no es algo que se encuentre normalmente en un genin, ni siquiera en un chunin. Lo máximo que muchos pueden hacer es mantener un jutsu básico como la transformación mientras realizan otro jutsu. Cualquier jutsu más allá de un rango D es casi imposible para la mayoría. Comentó el Kazekage. Ha trabajado mucho para dominar eso, dijo Kakashi. Pero Shino también demostró unas tácticas impresionantes. Creo que también es un buen candidato para chunin. Cierto. Tiene una mente brillante y no se arriesga innecesariamente, a la vez que se esfuerza al máximo para golpear a su oponente, claramente más fuerte, declaró el Sandaime. Aunque creo que la pelea pronto terminará. Naruto ha preparado el terreno para su técnica decisiva. Shino parecía haber llegado a la misma conclusión que el Sandaime y levantó su mano dentro de la prisión del viento. Proctor, me doy por vencido. Sé que con el aspecto actual de la arena, lo único que Naruto tiene que hacer es usar un jutsu de relámpago, que sé que es capaz de hacer, para electrocutarnos a mí y a mis insectos hasta dejarlos inconscientes, gritó Shino. Ganador por incomparecencia. Naruto Namikaze, declaró Ayate. Primero, el público guardó silencio, luego estallaron fuertes aplausos y vítores. La pelea había sido genial y habían visto a dos chicos muy capaces. Si bien Naruto claramente había sido el más fuerte, parecía que Shino lo había atrapado una vez con su trampa. Naruto desactivó su prisión de tornado y se acercó a Shino para estrecharle la mano. Buena pelea, Shino, lo felicitó mientras Shino le tomaba la mano. Igualmente, Naruto. Parece que tendré que esforzarme mucho más para alcanzarte, dijo Shino. Naruto asintió. No hacía falta mencionar cuánto entrenamiento había hecho a lo largo de los años. Maldita sea, definitivamente era el dominante. Nunca lo había visto lucirse tanto en una pelea, comentó Sakura. Es cierto, me pregunto cómo nos iría contra él, mencionó Sasuke. Me temo que será una pelea muy difícil, dijo Sakura. Aunque sé que nos hemos vuelto mucho más fuertes desde la academia, él ha hecho lo mismo y nos llevaba muchísima ventaja entonces. Sasuke odiaba admitirlo, pero era cierto. Sabía que ya tenía la fuerza y la habilidad de un buen chunin. Quizás algunas de sus habilidades rozaban el nivel de un Jonin bajo, pero con Naruto era mayormente un Jonin sólido y, en algunos aspectos, un Jonin alto. Y ni hablar del Fuinjutsu, Naruto era un demonio con ellos. Así que solo queda una pelea en esta ronda, dijo Sakura. ¿Crees que Shikamaru peleará como debe ser? Sí, desde aquella misión simulada contra Naruto ha visto lo que puede pasar si no lo hace. Nunca pensé que ese holgazán lo tuviera, respondió Sasuke. En la arena, Shikamaru se enfrentaba a Temari en el último combate de la ronda. Dedujo que probablemente usaba jutsus de viento del abanico de guerra que llevaba a la espalda.
Le había preguntado a su padre sobre las especializaciones conocidas de Suna y descubrió que quienes poseían el elemento viento solían usar armas adecuadas para potenciar sus habilidades. Los abanicos de guerra requerían una gran afinidad, y una de las usuarias más famosas había sido Karura, la madre de Temari, cuando aún era una kunoichi activa. Así que Shikamaru debía estar alerta. Último combate de la primera ronda de las finales del examen Chunin. Shikamaru Nara de Konoha contra Temari Sabaku de Suna. Comienza. Declaró Ayate y despejó la arena. Temari no perdió tiempo y abrió completamente su abanico, blandiéndolo con fuerza, creando una enorme ráfaga de viento. Shikamaru se refugió rápidamente tras un árbol. ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿Esconderte? Vaya, los ninjas de Konoha no parecen tan buenos, se burló Temari. Es problemático, murmuró Shikamaru. Realmente no quería una pelea larga. Quería terminar con esto de una vez, preferiblemente sin recibir demasiados golpes. Tenía un plan, pero llevaría tiempo implementarlo. Bueno, era hora de empezar. Hizo el sello estándar para el jutsu de posesión de sombras y esperó que Temari no hubiera investigado tanto como él. Por desgracia, parecía que sí, y huía de su sombra, intentando distanciarse lo suficiente. Shikamaru decidió usar eso y fingió que su sombra no podía llegar más lejos de 10 metros. Incluso dibujó una línea en el suelo, midiendo la distancia. Perfecto. Así que ese es el límite de tu sombra. Mientras me mantenga fuera de él, no tengo que preocuparme demasiado, dijo Temari. Shikamaru mantuvo la cara impasible. Empezó a lanzar una ráfaga de armas, que Temari reflejó con potenciadores de viento más débiles. Ahora estaban a su alrededor, a quizás 1 metro de distancia de las más cercanas. Lanzarle armas a un usuario de viento es inútil. No pareces muy listo sin darte cuenta, volvió a burlarse Temari. Pero Shikamaru sabía que prácticamente había ganado. Sus kunai eran especiales y los había obtenido específicamente para luchar contra luchadores de largo alcance. Sus jutsus de sombra eran principalmente de rango medio en ese momento, y primero necesitaba aumentar sus reservas de chakra para poder usarlos con mayor eficiencia. Calculó la distancia del kunai más cercano y quedó satisfecho. Su plan podía comenzar. Envió su sombra de nuevo y, sin que Temari se diera cuenta, la conectó con cada uno de los kunai especiales. Cuando su sombra alcanzó la línea que ella había dibujado, apenas la cruzó al principio, recuperando la distancia que él había avanzado y ella retrocedido. Entonces atacó, dejando que su sombra avanzara rápidamente y conectara con la de ella. Por fin he completado el jutsu de posesión de sombras, comentó Shikamaru. ¿Pero cómo? Incluso con la menor distancia, ¿debería haber estado lo suficientemente lejos?, preguntó sorprendida. Un verdadero ninja nunca revela sus secretos, y aunque nuestras aldeas sean aliadas, es mejor no revelar técnicas secretas, sobre todo al principio de una competición donde tengo que enfrentarme al oponente más duro del grupo, declaró Shikamaru. ¿Crees que ya has ganado?, preguntó Temari enojada. No lo creo, lo sé, dijo Shikamaru y levantó las manos, lo que hizo que Temari levantara las suyas de la misma manera, aún sosteniendo su abanico en una de ellas. Ahora, ves que puedo hacerte imitar mis movimientos gracias a mi jutsu. Si te hago golpearte la cabeza con tu abanico de guerra, te dará un fuerte dolor de cabeza y te desmayarás. Así que si quieres evitarlo, ríndete. Temari claramente estaba tratando de escapar de su jutsu, pero era imposible para ella. Uf, mierda. Maldijo. Bueno, se me ocurren mejores cosas que hacer que aguantarme la cabeza. Proctor, me doy por vencido. Ganador por abandono. Shikamaru Nara, declaró Ayate. El público aplaudió. Había sido una pelea corta, pero buena, con el ganador superando en astucia a su oponente. Los ninjas del público, especialmente Asuma, quedaron muy impresionados con la actuación de Shikamaru. Había eliminado a su oponente con rapidez y eficiencia, y si le hubieran encomendado capturarlo para interrogarlo, lo habría hecho a la perfección. Los Kages estaban muy contentos con la última pelea. Aunque el Kazekage estaba decepcionado por la rapidez con la que Shikamaru había atrapado a Temari, al menos ella no estaba gravemente herida y aún podía participar en la invasión planeada. Los dos Hokages habrían deseado que Shikamaru hubiera ejecutado el ataque final, pero no había sido informado sobre la inminente invasión, así que desconocía que debían eliminar a sus oponentes de Suna. Una buena pelea. El chico es muy inteligente y sabe usar sus jutsus. Lástima que Temari estuviera tan segura de sí misma, comentó el Kazekage. Sí, pero no creo que vuelva a cometer ese error en el futuro.
A veces, una derrota a la que sobrevives puede enseñarte mucho más que una victoria, dijo el Sandaime con sabiduría. Kakashi solo asintió. Bien, ¿qué opinas? ¿Deberíamos hacer las cosas un poco más interesantes o dejar que todos sigan con las peleas como estaban planeadas? Preguntó Kakashi, dándole al Sandaime la señal previamente acordada. ¿Y qué tipo de cambio tienes en mente? Preguntó el Kazekage con sospecha. Bueno, las finales del examen Chunin se tratan de luchar contra un oponente del que no se tiene mucha información al principio. Pero ahora han visto lo que pueden hacer sus oponentes. Estoy seguro de que los 6 que llegaron a las semifinales ya están planeando cómo luchar contra el siguiente basándose en esto. Podríamos hacer una selección aleatoria, como haríamos en las preliminares si fuera necesario, explicó Kakashi. Me gusta la idea. Un ninja debe estar preparado para enfrentar obstáculos desconocidos constantemente en las misiones. Esto nos indicaría mucho mejor cuáles de los finalistas restantes están listos para ser Chunin, ya que también tendrían que encontrar contraestrategias en las misiones que lideran, dijo el Sandaime. En realidad, querían trastocar cualquier plan previo de los invasores. Estaban seguros de que Gaara era su carta de triunfo como Jinchuriki de Suna. Así que, si habían planeado algo con él, lo mejor sería que lo organizaran para que luchara contra Naruto. ¿Por qué no? Estoy de acuerdo en que sería una buena forma de probar a los finalistas y estoy completamente seguro de que Gaara puede enfrentarse a cualquiera de tus genin, sin importar si sabe quién es de antemano o no. Entonces, ¿quieres sortear cada pareja directamente antes del combate? Preguntó. Sí, de lo contrario, quienes participarían en las últimas peleas tendrían una ventaja injusta, dijo el Sandaime. Kakashi se puso de pie para anunciar los términos de la siguiente ronda. Hemos visto muy buenas peleas en la primera ronda de la final. Ahora quiero anunciar las estipulaciones de la siguiente ronda, las semifinales. Elegiremos los emparejamientos al azar. Esto significa que ninguno de los finalistas sabrá de antemano a quién se enfrentará, lo que acorta enormemente el tiempo de preparación. Como nuestros 6 semifinalistas ya han peleado, esperaremos la segunda ronda hasta dentro de 30 minutos para que nuestros competidores puedan recuperarse de sus lesiones o descansar de una pelea extenuante, dijo Kakashi al público. La mayoría estaba emocionada por esta forma de elegir a los competidores. Lo que nadie sabía era que Naruto y Gaara no estarían en la lista para las 2 primeras peleas, sino que ganarían la última, ya que los Hokages estaban seguros de que Orochimaru no podría contener su invasión por mucho más tiempo. Fin del capítulo, espero que les guste, suscríbanse y activen la campanita.